Hola, muy buenos días, jóvenes. Tenemos en esta jornada clase de estudios sociales como tema, siempre en continuidad del modelo de industrialización en El Salvador, pero específicamente mencionando la ruptura del mercado común y cuáles fueron sus consecuencias. En esta pues vamos a recordar uno de los objetivos principales de lo que es la industrialización, que era que las ganancias en nuestro país crecieran, a la vez el desarrollo fuera local y sustituir lo que son las exportaciones con productos nacionales. Luego también tenemos el mercado común. Recuerde que el mercado común nació a nivel de Centroamérica. De igual forma, uno de los principales objetivos era pues favorecer la economía de los países firmantes, una libertad de circulación de productos, siempre, ¿verdad?, de los países firmantes, y que las ganancias fueran igualitarias de los países involucrados. Entonces, estos sucesos en cuanto al mercado común centroamericano fue firmado en el año 1960 a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Eso es a manera de recordatorio de cómo es que hemos venido trabajando en estos temas. La ruptura del mercado común y cuáles fueron sus consecuencias. Pues vemos nosotros que una de las principales rupturas o motivos por la ruptura fue que las ganancias no estaban siendo de forma igualitaria. ¿Sí? Esas fue una cuestión crucial. En este caso, pues estamos refiriéndonos que en el año 1969 que se dio esta ruptura. ¿Cuáles fueron las condiciones que empeoraron esto? Pues las condiciones económicas. Es lo que les decía, unos países, los países involucrados, unos estaban viendo más beneficiados que otros. También hubo un gran descontento por parte de la sociedad. La ruptura en este caso fue como la consecuencia del desarrollo desigual, que es lo que les decía, en los balances o en los negocios, en este caso comerciales. La crisis, en este caso del desarrollismo industrial vinculados a este proceso, golpeó fuertemente a los sectores populares, es decir, a los que en este caso estaban queriendo desarrollarse, estaban queriendo crecer económicamente. La crisis económica representada por lo que es la inflación, los conflictos militares y civiles ocasionó un estancamiento en lo que es el mercado común. Pues de esto también decimos nosotros que, o conocemos que el modelo de industrialización también fomentó el proceso de urbanización concentrada. Dicho en otras palabras, la mayor parte del crecimiento industrial tuvo lugar pues en el área metropolitana de San Salvador. Esto es específicamente en nuestro país, ¿verdad?, de forma nacional. La concentración de lo que es la industria en San Salvador y sus alrededores se dio básicamente como imprimir, ¿verdad?, un impulso adicional a lo que es la migración del campo a la ciudad. Claro, las familias afectadas en este caso miraban como una solución pues salir hacia la ciudad, ¿verdad?, como fuente de subsistencia. Entonces, ¿por qué razón? Porque la ruptura del mercado común en este caso y una de las cuestiones o lo que se ligaba a lo que es el modelo de industrialización, pues estaban teniendo malos resultados o resultados negativos. El Salvador, ubicado en el año 1969, pues estaba como con un conflicto por la delimitación de la frontera sin clara definición. Es decir, tenía problemas migratorios, el desequilibrio de la balanza comercial en este caso era evidente. ¿Cuáles eran las exigencias
que tenía nuestro país, pues fijación de la delimitación de la frontera, como estaba definida con la Constitución Política Salvadoreña. En cuanto a la solución, tenemos ahí lo que es el fin de la lucha armada en 1969. ¿Y qué sucedía en 1969? Prácticamente se daba lo que es la guerra de fútbol. Fue prácticamente mal llamada así porque no fue precisamente por eso. Esto era un pretexto para iniciarla, la guerra de fútbol. Fueron incidentes, en este caso, pues por un partido de fútbol que enfrentó las elecciones nacionales de Honduras y El Salvador, pero no era por esto el descontento que en este caso tenía Honduras. No era por eso, sino que esto llevó porque Honduras en este caso tuvo consecuencias catastróficas. En este caso, pues El Salvador perdió simultáneamente su principal mercado de exportación y muchas familias salvadoreñas emigraron hacia Honduras y se ubicaron en varios terrenos y en este caso los hacían producir, los cultivaban. ¿Cuál fue el problema en 1969? Pues el retorno de los salvadoreños que habían vivido en Honduras, ¿sí?, obligó en este caso al gobierno a encarar el asunto de la reforma agraria. Les decía, muchas familias salvadoreñas emigraron hacia Honduras o se adueñaron o vieron de qué manera subsistían de muchos terrenos y pues este asunto de la reforma agraria fue el descontento de lo que Honduras obligó a estas familias a regresar, a retornar al país. Esto pues llevó a lo que es como producto emigración constante de campesinos. En este caso, Honduras decidió redistribuir la tierra a campesinos, pero hondureños. Entonces vemos ahí parte de lo que realmente sucedió en 1969 en la mal llamada guerra de fútbol. Ahora usted puede darse cuenta que realmente esta guerra se dio por la redistribución que Honduras decidió hacer en esas tierras cultivadas, en esas tierras activas, pero por familias salvadoreñas. Entonces, esto de lo de la reforma agraria beneficiaba en aquel entonces económicamente a familias salvadoreñas. Honduras, al ver esta situación, pues buscó de una u otra manera expulsar a los salvadoreños. Entonces, eso se dio en el periodo de 1969, que generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un regreso masivo de campesinos hacia nuestro país. Esto, pues, como ruptura, usted lo puede entender. Prácticamente había un descontento, entonces era una situación de que se rompía aquel trato que en determinado momento Honduras y nuestro país, El Salvador, eran parte. Las consecuencias, por vemos nosotros, que eran evidentes. Vemos nosotros la desigualdad de ganancias, el descontento por las familias salvadoreñas, la violencia en este caso y la guerra que duró solamente 6 días, pero hubo afectados. Entonces ahí vemos nosotros como consecuencias de lo que son la ruptura del mercado común centroamericano. Una de las principales es, como les decía, no fue una guerra de meses ni de años, pero fueron 6 días en los cuales bastó para que fueran cruciales y se pudiera romper los tratos que en aquel entonces se habían firmado en 1960 con lo que es el mercado común centroamericano.